Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Lo que les traigo en este video es el concepto de serie telescópica. Así que vamos a ver qué es una serie telescópica, para qué nos sirve esto y cómo podemos saber si una serie telescópica es convergente o divergente, que es un poco el objetivo del estudio de las series, ¿no? Entonces, para explicar este tema, vamos a empezar tomando una sucesión con término general a sub n. Recuerdan que esto significaba toda esta sucesión, desde el primer elemento hasta el infinito, representado por el término general a sub n, que era una función de n, ustedes recordarán. Bien, vamos a ir trabajando en paralelo con un ejemplo para que se entiendan mejor los conceptos. Y la sucesión que vamos a tomar para este estudio, para este ejemplo, es la sucesión de 1 sobre n. ¿Está bien? Que, como ustedes ven, esto genera la siguiente sucesión. 1, un medio, un tercio, un cuarto, 1 sobre i y sigue, continúa, ¿no? Por supuesto. Bien, lo que me voy a armar ahora a partir de esta sucesión es otra sucesión a la que voy a llamar a sub n más 1. Esta sucesión, por supuesto, tiene relación con la anterior. Y fíjense cómo está formada. Cuando n vale 1, es decir, el primer elemento de esta sucesión va a ser a de 1 más 1, es decir, a sub 2. Cuando n vale 2, el segundo elemento va a ser a sub 3. Es decir, que esta sucesión que me armo, que depende de mi sucesión a sub n, va a ser la misma sucesión de a sub n, pero teniendo como el primer elemento el a sub 2 y teniendo como segundo elemento el a sub 3 y así sucesivamente. Es decir, si la escribimos aquí va a tener esta forma. ¿Está bien? Es como la sucesión a sub n, pero corrida cada uno de sus elementos a la izquierda y sacando este a sub 1, ¿no? Fíjense que en la posición i va a tener el elemento a sub i más 1 correspondiente a la sucesión anterior. ¿Está bien? Así que es simplemente la sucesión anterior pero corrida. Si ustedes lo quieren ver en el ejemplo que veníamos haciendo, esta sucesión se armaría con el término general, y lo que tengo que hacer es cambiar el n por n más 1. Entonces me quedaría esto. Y los términos que se irían generando, ustedes pueden ver cuando n vale 1, vale un medio, cuando n vale 2, un tercio, cuando n vale 3, un cuarto y así sucesivamente. Como decíamos antes, obtenemos la sucesión anterior, pero corrida, digamos así, todos los elementos, una posición para la izquierda y olvidándonos de este 1, del primer elemento. ¿Está? Bien. Lo que voy a hacer ahora es armarme otra sucesión a la que voy a llamar b sub n. ¿Y cómo me voy a armar esta sucesión b sub n? Me la voy a armar de la siguiente manera. Me la voy a armar restando cada uno de los elementos de las dos sucesiones que tenía yo anteriormente. Es decir, el primer elemento, es decir, b sub 1, va a ser igual a la diferencia entre los primeros elementos de las dos sucesiones anteriores. El segundo elemento, es decir, b sub 2, va a ser la diferencia entre los segundos elementos de las dos sucesiones anteriores. Es decir, si escribimos esto que estoy diciendo, esta nueva sucesión b sub n, me quedaría esto que ustedes ven aquí, ¿no? ¿Ven? El primer elemento es la diferencia de estos dos primeros elementos, el segundo elemento es la diferencia de los dos segundos elementos, y así llegamos hasta el elemento i, que va a ser la diferencia entre los elementos que se encuentran en la posición i de ambas sucesiones anteriores. Y así seguimos, ¿no? Es decir, que el término general de la sucesión b sub n voy a poder expresarlo de esta manera, como a sub n menos el a sub n más 1. ¿Está bien?
Si lo quieren ver mejor en el ejemplo este que tenemos aquí, la sucesión b sub n se armaría con la resta de esta sucesión menos esta y me quedaría una cosa así, ¿ven? Primer elemento 1 menos 1 medio, segundo elemento 1 medio menos 1 tercio, tercer elemento la resta de estos, hasta llegamos al elemento i, en la resta de estos dos, y la sucesión sigue con la misma regla. Bueno, pero esta es la fórmula, ¿no?, general que va a tener la sucesión b sub n. Bien, y ahora lo que me voy a armar es la sucesión de sumas parciales de esta sucesión b sub n. Por definición, la sucesión de sumas parciales es la sumatoria de 1 hasta n de los b sub i de la sucesión original, ¿no? Bien, así que donde dice b sub i, lo que vamos a poner es esto. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver qué es esto, cuánto me da. Bueno, fíjense, para i igual a 1, primero, esto es una sumatoria desde 1 hasta n, ¿no? Así que va a tener n términos. El primero de ellos, para i igual 1, va a ser a sub 1 menos a sub 2. ¿Está bien? Lo escribimos. El segundo elemento, es decir, para i igual 2, va a ser a sub 2 menos a sub 3. Lo escribimos. El tercer elemento, es decir, para i igual 3, va a ser a sub 3 menos a sub 4. Y así vamos a tener a sub 4 menos a sub 5, a sub 5 menos a sub 6, a sub 6 menos a sub 7, hasta que llegamos al elemento a sub n menos 1, que nos quedaría a sub n menos 1 menos a sub n, y hasta que llegamos hasta i igual a n, me va a quedar a sub n menos a sub n más 1. Bien, analicemos un poquito ahora toda esta suma. Fíjense una particularidad que tienen los sumandos de esta suma. Si yo tomo dos términos sucesivos, es decir, este es el primero y este es el segundo, fíjense que el último sumando de este término es igual al primero del siguiente, pero cambiado de signo. ¿Está bien? Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Este a sub 1 va a quedar, pero todos los términos siguientes se van a ir cancelando. Se va a cancelar el a sub 2, el a sub 3, el a sub 4. El a sub n menos 1 se va a cancelar también con el a sub n menos 1 que estaría acá adelante. Y se cancela también el a sub n. Y me queda solito aquí el a sub n más 1. ¿Está bien? Así que esto es igual a sub 1 menos el a sub n más 1. Así que calcular la sucesión de sumas parciales, el elemento n de esta sucesión lo voy a obtener como a sub 1 menos el elemento n más 1 de la sucesión a sub n. ¿Está bien? Bien, si lo quieren ver con el ejemplo este que venimos haciendo, la sucesión de sumas parciales, s sub n, va a ser igual a la sumatoria de 1 hasta n de esta diferencia que en nuestro ejemplo era esto. Y aplicando esta formulita, la que hallamos anteriormente, el primer elemento va a ser a sub 1 menos a sub 2, es decir, 1 menos 1 medio. El segundo elemento va a ser a sub 1 menos a sub 3, es decir, 1 menos 1 tercio. El tercer elemento va a ser a sub 1, es decir, 1 menos 1 cuarto. Y así hasta el elemento n, que va a ser 1 menos 1 sobre n más 1. ¿Está bien? Es la sucesión de sumas parciales aplicado al ejemplo este que venimos siguiendo. Bien, vamos ahora a calcular la serie asociada a esta suma parcial. Esta serie va a ser igual, como habíamos visto, al límite de la suma parcial para n tendiendo a infinito. Que esto lo escribíamos así. Y
lo expresábamos mejor aquí en lugar de ponerlo ahí, lo poníamos en función de n, pero es lo mismo, pero ustedes lo van a encontrar siempre en función de n porque es más cómodo leer, supongo yo. Bien, entonces, tenemos que calcular este límite. Así que lo que vamos a hacer es tomar esta expresión y calcularle el límite para n tendiendo a infinito. Y esta expresión es todo esto de aquí. ¿Está bien? Es decir, que sería el límite de todo esto para n tendiendo a infinito. Así que tenemos que calcular este límite. Bien, el límite de una diferencia es igual a la diferencia de los límites. ¿Está? Y me quedaría entonces el límite de esto menos el límite de esto. A sub 1 es una constante. Así que el límite de una constante es la constante misma. Esto me va a quedar entonces a sub 1 menos el límite de esto tendiendo a infinito. Y el límite de a sub n más 1 tendiendo a infinito es igual al límite de a sub n tendiendo a infinito, puesto que el 1 aquí realmente no influye. ¿Está bien? Bien, entonces fíjense, esta es la fórmula que nos interesa. Llegamos a que la serie asociada a la suma parcial, esta de aquí, cuando la suma parcial tiene este formato, va a ser igual a el primer elemento de la sucesión a sub n menos el límite para a tendiendo a infinito de la sucesión a sub n. Dicho de otra forma, el primer elemento menos el último, si se le puede llamar último a esto, de la sucesión a sub n. Último es una forma de decir, ¿no? Por supuesto. ¿Está bien? Cuando la serie tiene este formato, es decir, cuando es una sumatoria de a sub n menos a sub n más 1, a esta serie le vamos a llamar serie telescópica. ¿Está bien? Cuando tiene este formato lo que tengo adentro del sumatorio. Serie telescópica. Cuando la serie es telescópica es muy sencillo, como ven aquí, calcularla. Sencillamente tomamos el primer elemento de el a sub n y le restamos el límite de la sucesión a sub n tendiendo a infinito. Así que esta serie, una serie telescópica, puede ser convergente o divergente dependiendo de lo que pase con este límite. Si mi sucesión tiene límite, mi serie telescópica asociada a esa sucesión va a ser una serie convergente, bien digo. Y si mi sucesión no tiene límite, es una sucesión divergente, la serie telescópica asociada también va a ser divergente. ¿Está bien? Así que vamos a ver un ejemplo para ver cómo usar este concepto que hemos aprendido. Imaginemos que queremos calcular cuánto vale esta serie. Es una sumatoria de 1 a infinito, así que es una serie de todo esto que tenemos aquí. Bien, hasta lo que venimos estudiando hasta ahora, hacer esto no sabemos cómo se hace, así que vamos a trabajar un poquito con esta expresión a ver a lo que llegamos. Bien, lo que vamos a hacer es sacar factor común n aquí abajo y distribuir la raíz en esos dos factores, ¿no? Me quedaría esto que está aquí. ¿Está bien? Bien, y lo que vamos a hacer ahora es distribuir. Aquí tenemos un cociente, vamos a distribuir este divisor en la resta de aquí arriba. Me va a quedar esto. Y ahora lo que puedo hacer es simplificar esto con esto y esto de aquí. Bien. Y entonces esto me queda la siguiente sumatoria. Bien. Fíjense el formato que tiene esto. Fíjense el formato. Si esto yo lo llamo a sub n, es decir, una función de n, como es aquí, 1 dividido raíz de n, esto de aquí tiene el formato de a sub n más 1. ¿Por qué? Porque esto no es otra cosa que el a sub n, pero en lugar de tener n, tengo n más 1.
¿Está bien? Así que esta sumatoria tendría este formato, donde a sub n sería 1 sobre raíz de n. ¿Está bien? ¿Y qué es esto? Esto es una serie telescópica, como hemos visto. Entonces, cuando la serie es telescópica, podemos aplicar la formulita que vimos anteriormente para saber si esta serie tiene límite o no, para saber si esta serie converge o diverge. Entonces, la formulita que teníamos que aplicar era esta, era la sub 1 menos el límite para n tendiendo a infinita de la sub n. El a sub n es 1 sobre raíz de n. Así que el a sub 1 es 1 dividido raíz de 1, me quedaría 1 menos el límite de a sub n tendiendo a infinito. Es claro que cuando n tiende a infinito, esto tiene límite 0. Así que esto va a ser igual a 1. Así que esta serie va a ser una serie convergente y va a ser igual a 1. Es decir, que la suma de estos infinitos términos va a ser igual a 1. Así que esta es una manera de aplicar el importante concepto de serie telescópica. Si yo a una serie la puedo expresar como una diferencia entre dos funciones de n, donde la primera depende de n y la segunda es igual, pero depende de n más 1, voy a poder aplicar esta formulita y se simplifica muchísimo el análisis de la serie. En el próximo video vamos a ver algunos ejemplos de cómo poder seguir aplicando esta serie telescópica en ejercicios.